uno de los hackeos más sonados en la historia de los videojuegos no ocurrió en un centro de datos clandestino ni en una guarida de hackers. Ocurrió en una habitación de hotel, bajo vigilancia policial, usando un decodificador de $50. Soy Mr. Dark Web, y hoy les contaré la historia de Lapsus Dollar, un grupo creado por 2 estudiantes de forma improvisada. Un grupo que terminó poniendo en jaque a Microsoft, Nvidia, Samsung, Uber y Rockstar Games. Llevo años dedicándome a estas historias, y casi todas están estructuradas de la misma manera. Detrás de los grandes hackeos suelen estar adultos con una lógica adulta. El grupo Conti tenía departamento de recursos humanos, nóminas y reglamentos internos. Leí sus comunicaciones y allí discuten vacaciones y bonos por horas extra. Reveal tenía programas de afiliados y porcentajes de beneficios, como en un negocio normal. Es una industria aburrida, eficiente y cínica, donde personas de 35 años van a trabajar para extorsionar hospitales. Y entonces aparece un caso que rompe todo este esquema. No empecé a recopilar material por el GTA. Empecé por una línea en una sentencia judicial con la que me topé mientras buscaba otra cosa. El 22 de diciembre de 2023, en el Tribunal de la Corona de Southwark, una jueza dictó sentencia contra un chico de 18 años. Fue una sentencia inusual. No fue cárcel, no fue una multa. Fue reclusión indefinida en un centro psiquiátrico de alta seguridad, hasta que los médicos decidan que ya no representa un peligro para la sociedad. Releí esa formulación 3 veces. En Gran Bretaña no se castigan así los delitos informáticos. Casi no se castiga así a nadie por nada. Me puse a investigar qué tuvo que hacer un chico de 18 años para que el Estado decidiera que a esta persona no se le puede dejar salir por calendario. Solo se le puede dejar salir bajo informe médico. Lo que encontré me llevó varias semanas y, sinceramente, en cierto punto me sorprendió un sentimiento que normalmente no aparece en este trabajo. No fue asco, fue admiración. Miren la lista. Okta, la empresa a través de la cual cientos de corporaciones en todo el mundo dan acceso a sus empleados a sus propios sistemas. Nvidia, el fabricante de chips sobre el que hoy funciona toda la industria mundial de inteligencia artificial. Samsung, Microsoft, Ubisoft, T-Mobile, Vodafone, Mercado Libre, de origen mexicano, Globant, de Argentina, BT y EE, de Gran Bretaña, el servicio FinTech Revolut, Uber y, finalmente, Rockstar Games. El valor de mercado total de las empresas de esta lista se mide en billones de dólares. Sus presupuestos conjuntos en ciberseguridad, en miles de millones. Parecería que para romper un muro así, hace falta un arsenal de nivel de inteligencia militar. Vulnerabilidades 0 day a 1 millón la unidad. Un equipo de decenas de especialistas. Financiación estatal. Les bastaron llamadas telefónicas y mensajes en aplicaciones de chat. Eso es lo que hace que esta historia sea realmente aterradora. Lapsus Dollar casi nunca hackeaba tecnología. Hackeaban personas. Su herramienta principal no era un exploit, sino una conversación. Un empleado de un call center, un operador de soporte de una compañía telefónica, un contratista externo que atiende la solicitud número 47 de su turno y solo quiere irse a casa. Ahí es donde realmente se encuentra la línea de defensa de las mayores corporaciones del planeta. Y resultó que esa línea se sostiene solo por la palabra de alguien que cobra el salario mínimo. En esta historia habrá de todo. Un ultimátum a un fabricante de chips como nadie había planteado jamás en la historia de la extorsión. 190 gigabytes de código fuente, publicados en abierto simplemente porque sí. Un mensaje de "Soy hacker,
enviado al chat corporativo de una empresa valorada en decenas de miles de millones, y un final que todavía no puedo terminar de creer, aunque esté documentado en los archivos del Tribunal Británico. Pero para entender cómo fue posible, no hay que volver a 2022, cuando el mundo entero conoció el nombre de Lapsus Dólar. Hay que volver al otoño de 2020, a un foro privado, a un anuncio que publicó allí un adolescente que ni siquiera había empezado a hackear corporaciones. Escribió el presupuesto del que disponía. La cifra era de 6 dígitos. En octubre de 2020, en el foro Raid Forums, la plataforma más grande de aquel entonces para el comercio de bases de datos filtradas, apareció un mensaje de un usuario bajo el alias Breachbase. Buscaba accesos y, para descartar de entrada a los vendedores de poca monta, especificó sus capacidades directamente en el anuncio. Su presupuesto era de $100.000 en Bitcoin. En aquel momento, el autor del mensaje tenía unos 15 años. Pasé bastante tiempo uniendo los puntos entre los distintos alias de la misma persona, porque en este entorno la gente cambia de identidad como quien cambia de camisa. Breachbase, Oclack, White Dogsbin y finalmente simplemente White. Bajo ese apodo lo conocerían todos. Detrás de todos esos nombres estaba un adolescente de Oxford llamado Curtai. Oxford es, sin duda, un detalle pintoresco para el relato. La ciudad de las universidades, las bibliotecas antiguas y los autobuses turísticos. Solo que Curtai no tenía nada que ver con el lado académico de la ciudad. Vivía con su madre en un apartamento normal y, según todos los datos disponibles, casi no salía de su habitación. Para cuando publicó aquel anuncio en el foro, ya no era un novato. Antes de Lapsus, Curtai fue uno de los fundadores de otro grupo, Recursion Team. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque fue ahí donde aprendió el oficio que luego le daría todo lo demás. Recursion Team se dedicaba a dos cosas. La primera se llama SIM Swapping. La idea es ridículamente sencilla. Hoy en día, tu número de teléfono es la llave de toda tu vida digital. A él llegan los códigos de verificación del banco, del correo, de los exchanges de criptomonedas, de la cuenta del trabajo. Hackear un banco es imposible. Pero convencer a un empleado de una operadora móvil para que reemita una tarjeta SIM ajena es una tarea perfectamente resoluble, con una voz segura y el pretexto correcto. Nada de hacking. Solo conversación. El eslabón más protegido en el sistema de seguridad de una gran empresa es el servidor. El más débil es la persona que a las 8 de la mañana atiende la 47ª llamada de su turno. La segunda especialidad de Recursion Team se llamaba swatting. Es cuando la policía recibe una llamada anónima sobre una toma de rehenes armada en una dirección específica, y un equipo de fuerzas especiales se dirige a la casa de alguien que no sospecha nada. Un entretenimiento que en los Estados Unidos ya ha provocado muertes. Para los adolescentes de Recursion Team, era una forma de venganza y una manera de demostrar que podían alcanzar a cualquiera físicamente, no solo a través de una pantalla. Recuerden este momento. Volveremos a él cuando hablemos de por qué el Estado británico decidió al final que a esta persona no se le podía simplemente encarcelar. Ahora, sobre el dinero. Según los materiales publicados en el foro Dogsbin, que es, simplificando, el tablón de la vergüenza de la comunidad hacker, donde filtran las identidades de los demás, Arion Curtai para entonces ya había ganado bastante dinero, revendiendo vulnerabilidades. La redacción allí era esta. En pocos años, su fortuna creció hasta más de 300 bitcoins, lo que al tipo de cambio de aquellos años equivalía a unos $14 millones. 14 millones. Un adolescente que ni siquiera había terminado la escuela.
Deténganse un segundo y piensen qué hacían ustedes a los 16 años. Y ahora imaginen que tienen en su billetera una suma con la que podrían comprar una mansión y no volver a trabajar nunca más. El paso lógico para una persona en esa situación es desaparecer silenciosamente, comprar una casa, mantenerse bajo perfil, olvidarse de los foros. Él hizo exactamente lo contrario. Él reunió a un grupo. Lapsus Dólar apareció en el año 2021. El nombre venía del latín. Lapsus, error, desliz, fallo. Una burla integrada en el propio nombre. Nosotros somos su error. El grupo era internacional. Un núcleo británico, un integrante de Brasil y varios jóvenes cuyos nombres nunca se revelaron públicamente debido a su edad. La edad media del grupo, que un año después estaría hackeando a corporaciones del top 100 mundial, no llegaba a los 18 años. Su debut no lo hicieron en Silicon Valley. 10 de diciembre de 2021, el objetivo fue el Ministerio de Salud de Brasil. 50 terabytes de datos. El funcionamiento del Sistema Nacional de Vacunación quedó interrumpido. Y eso en plena pandemia, cuando los datos sobre las vacunas eran necesarios para el país físicamente cada día. Busqué durante mucho tiempo una ideología en este ataque. Un motivo político, una protesta, algo. No encontré nada. Y ellos mismos formularon su postura después con total honestidad, escribiendo en su canal que su único objetivo era el dinero, que no estaban financiados por ningún estado y que la política no les interesaba en absoluto. Aquí hay que ser directos. Mentían, pero no mentían sobre el dinero. Mentían sobre la razón, porque todo su comportamiento posterior, votaciones públicas entre sus seguidores sobre qué base de datos filtrar a continuación, alardes instantáneos, capturas de pantalla publicadas antes de que la empresa se diera cuenta del hackeo, no es el comportamiento de unos extorsionadores, es el comportamiento de adolescentes que quieren que los miren, y entonces ocurrió lo que convirtió a una banda de adolescentes descarados en un problema de nivel nacional. El 21 de enero de 2022 llegaron hasta Okta. Okta es un nombre que le dirá poco a cualquiera. Y precisamente por eso es tan importante. Es una empresa que crea sistemas de inicio de sesión único. Dicho de forma sencilla, miles de corporaciones en todo el mundo le han confiado la tarea de verificar si el empleado que está iniciando sesión en el sistema de trabajo es realmente quien dice ser. Okta no es una puerta. Okta es el manojo de llaves de todas las puertas a la vez. No entraron directamente por Okta, entraron por un contratista, una empresa de soporte técnico. A través de la cuenta de un ingeniero, una sola persona subcontratada. Más tarde, Okta declararía oficialmente que la ventana de acceso de los atacantes fue de 25 minutos. 25 minutos. Menos que una pausa para comer. Tras el incidente, la empresa informó primero de 2 clientes afectados. Luego admitió que 366 clientes corporativos estuvieron bajo amenaza, y el equipo de seguridad de la mitad del mercado tecnológico pasó las semanas siguientes revisando frenéticamente sus sistemas. Y fue entonces cuando entendieron lo principal. No hace falta asaltar la fortaleza. Basta con encontrar a quien lleva las llaves. Un mes después, el 23 de febrero, pusieron el punto de mira en una empresa cuyos chips se habían convertido para entonces en el cimiento de toda la industria mundial de inteligencia artificial. Y lanzaron una exigencia que ningún extorsionador en la historia había planteado jamás. No exigían dinero. Imaginen a un extorsionador que toma un rehén y no pide un rescate, sino que exige cambiar el diseño de un coche. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 23 de febrero de 2022. Cuando Lapsus Dólar entró en Nvidia. Nvidia en aquel momento
ya no era solo un fabricante de tarjetas gráficas para gamers. Era la empresa cuyos chips se convirtieron en el cimiento físico de toda la industria mundial de inteligencia artificial. Todo lo que hoy llaman redes neuronales funciona con su hardware. El grupo declaró que sustrajo cerca de 1 terabyte de datos internos, esquemas, documentación, código fuente de los controladores y, como se sabría más tarde, el código fuente de la tecnología DLSS, uno de los desarrollos más protegidos de la compañía. A continuación, debía seguir el guión estándar: exigencia de rescate. Una cuenta en criptomonedas, una cuenta atrás. Así funcionan todos. Ellos exigieron algo distinto. Primera exigencia: eliminar la limitación por software de las tarjetas gráficas. Nvidia en aquel momento recortaba artificialmente el rendimiento de sus tarjetas para la minería de criptomonedas. La empresa intentaba devolver las tarjetas a los gamers y quitarles el terreno bajo los pies a los mineros que compraban absolutamente todo. Lapsus Dollar exigió eliminar esa restricción. Segunda exigencia: abrir el código fuente de los controladores. Hacer público un desarrollo cerrado. Ni una palabra sobre dinero. Es una exigencia de la comunidad, no de criminales. Es lo que entusiastas y mineros llevaban años pidiendo en foros, y unos adolescentes simplemente llegaron y se lo exigieron a una corporación de cientos de miles de millones, como si tuvieran derecho a ello. Nvidia se negó a responder, y entonces, el 3 de marzo, se filtraron las credenciales de más de 71.000 empleados de la compañía. 71.000 personas no es una cifra abstracta, es casi toda la plantilla de la corporación, cuyos inicios de sesión y hashes de contraseñas se convirtieron de repente en dominio público. Hubo un detalle en esta historia que no puedo pasar por alto, porque es demasiado bueno. Según los informes que circulaban entonces en el sector, el equipo de seguridad de Nvidia logró acceder a la máquina donde se habían filtrado los datos y cifrarlos allí mismo. Es decir, la corporación, en respuesta a la extorsión, utilizó la misma táctica que los extorsionadores. Esto nunca se confirmó a nivel oficial, pero el hecho de que la gente lo creyera dice mucho del estado en el que se encontraban los expertos en seguridad aquella primavera. No tuvieron tiempo ni para respirar. Tuvieron exactamente 24 horas. El 4 de marzo se publicó un torrent de 190 gigabytes. El contenido: el código fuente de Samsung. No un simple fragmento, sino algoritmos de desbloqueo biométrico, código del cargador de arranque, desarrollos confidenciales de socios y bibliotecas internas que hacen funcionar los teléfonos Galaxy de cientos de millones de personas en todo el mundo. Y aquí quiero que presten atención a algo que muchos pasan por alto. No lo vendieron, no negociaron. Publicaron 190 gigabytes de secretos corporativos de forma gratuita, dividiendo el archivo en partes para facilitar la descarga y añadiendo una descripción del contenido como un bibliotecario atento, sin beneficios, solo el espectáculo. Samsung confirmó oficialmente el robo del código fuente. Después, todo se desató como una avalancha. El 8 de marzo, Mercado Libre, el mayor marketplace de Latinoamérica, 300.000 registros de clientes. El 10 de marzo, Ubisoft, el gigante francés de los videojuegos. El 17 de marzo, T-Mobile, de donde sustrajeron repositorios con código fuente. En 3 semanas, 4 continentes. Su canal de Telegram ya contaba con unos 50.000 suscriptores. No parecía el canal de un grupo criminal. Parecía un reality show. Organizaban votaciones entre sus seguidores. ¿Qué datos filtrar a continuación? El público votaba. La empresa ganadora era filtrada. La extorsión se convirtió en un entretenimiento interactivo con la audiencia.
y el 10 de marzo publicaron un anuncio que me dejó realmente inquieto. Era una oferta de trabajo. Buscaban, cito textualmente, empleados e insiders que trabajaran en telecomunicaciones, tecnología de la información y proveedores de Internet. No necesitaban hackers. Necesitaban personas comunes con acceso laboral, dispuestas a vender su contraseña corporativa. Y esas personas aparecieron. En eso consistía el verdadero esquema del Lapsus Dollar, y por eso era imposible cerrarlo con un parche. No existe una actualización de seguridad contra esto. Mientras en una empresa trabaje alguien a quien se le pueda ofrecer dinero, el perímetro de la empresa pasa por esa persona. Para mediados de marzo, los buscaban el FBI, la policía británica y los equipos de seguridad de la mitad del sector tecnológico del planeta. Y justo en ese instante, cuando cualquier criminal adulto habría desaparecido del mapa, eligieron su siguiente objetivo, el más grande de los posibles. El 21 de marzo de 2022, un archivo de 37 gigabytes se filtró a la red. Dentro estaba el código fuente de Microsoft. No todo, por supuesto, pero las cifras que la propia agrupación dio fueron estas. Cerca del 90% del código fuente del buscador Bing, cerca del 90% del código del servicio de mapas Bing Maps y alrededor del 45% del código del asistente de voz Cortana. Microsoft, la compañía que gasta miles de millones de dólares al año en ciberseguridad y mantiene uno de los equipos de inteligencia más fuertes de la industria. Dentro de Microsoft, a la agrupación ya le habían asignado para ese momento un nombre en clave interno, DEV0537, renombrado más tarde como Strawberry Tempest. Los vigilaban, los estudiaban, y aquí es donde ocurrió lo que considero el episodio más revelador de toda esta historia. Empezaron a alardear del hackeo a Microsoft mientras todavía estaba en curso. Publicaron una captura de pantalla de una sesión abierta en el sistema de desarrollo interno en el mismo momento en que estaban dentro. Presumieron en directo. El equipo de seguridad de Microsoft vio esa publicación e intervino en el ataque sobre la marcha, cortando el acceso antes de que la agrupación lograra llevarse todo lo que planeaba. No los hundió la técnica de defensa, los hundió la impaciencia. Microsoft informó más tarde que una única cuenta había sido comprometida y que los datos de los clientes no sufrieron daños. Formalmente, la compañía salió bien librada. En la práctica, el código fuente de sus productos insignia circulaba en torrents, y el mundo entero vio que la puerta de Microsoft se abría con la misma llave que todas las demás. Y en este punto, mi investigación se detuvo, porque yo no quería entender cómo hackeaban empresas. Yo quería entender quiénes eran. Y ahí choqué contra el muro con el que se estrella cualquiera que escarba en este entorno. En la comunidad hacker, la gente filtra las identidades de los demás constantemente. Es moneda de cambio, arma y forma de ajustar cuentas a la vez. En una sola semana, sobre el grupo Lapsus Dollar aparecieron varias revelaciones que apuntaban a distintas personas en diferentes países. La mitad de esos materiales era basura pura, viejos rencores, intentos de incriminar a rivales, pura invención. Los analicé durante varios días y, en cierto momento, decidí honestamente que el nombre del líder seguiría siendo desconocido hasta el juicio y que la investigación tendría que construirse en torno a los hackeos, no a la persona. Me equivocaba, porque uno de esos doxes era real. Y apareció por una razón que no tiene absolutamente nada que ver con las fuerzas del orden. Todo se reduce a Doxbin. Doxbin es un foro donde publican datos personales de gente. El muro de la vergüenza de esa misma comunidad donde crecieron estos adolescentes.
Y en enero de 2022, Arion Curtey, también conocido como White, hizo algo que parecía lógico para alguien con 14 millones en su billetera. Compró Doxbin. Se convirtió en el dueño de la principal plataforma para ajustar cuentas en su entorno. Poder absoluto sobre la comunidad de la que él mismo salió. ¿Qué podría salir mal? No sabía gestionar un foro. En absoluto. La moderación se vino abajo. La comunidad se rebeló. Empezó el acoso y, al final, tuvo que vender la plataforma de vuelta, con una pérdida considerable. El adolescente que hackeó Nvidia no pudo con la administración de un foro de Internet, pero no pudo perder en silencio. Antes de irse, filtró toda la base de datos de Doxbin en Telegram. Por venganza, simplemente para hacer daño a quienes lo expulsaron. Golpeó a la comunidad que se dedica exactamente a lo mismo: revelar identidades. La respuesta fue exhaustiva. La comunidad elaboró un informe sobre él, que los investigadores llamarían después el doxeo más detallado de toda la historia de la plataforma. Ahí estaba todo: nombre, dirección y un detalle que todavía me hiela la sangre: un video grabado de noche, fuera de su casa en Gran Bretaña. Alguien fue físicamente hasta allí y filmó su vivienda con una cámara. Ese material circuló por la red mucho antes de que las autoridades oficiales se interesaran por él. Grupos de investigación independientes, incluidos especialistas de Unit 221B, ayudaron a recopilar los datos. El 21 de marzo, el FBI solicitó públicamente información sobre el grupo. El 24 de marzo de 2022, la policía de la City de Londres detuvo a 7 personas de entre 16 y 21 años. A uno de ellos lo atraparon en Oxford. Había hackeado a Microsoft, a Nvidia, a Samsung, a Okta. No lo encontraron ni el FBI ni los equipos de seguridad corporativa con presupuestos de miles de millones. Lo encontraron adolescentes de un foro de Internet a los que él había ofendido. Y ahí debería haber terminado la historia. La banda desarticulada, los miembros detenidos, el canal en silencio. El sector respiró aliviado y empezaron a escribir informes sobre las lecciones aprendidas. El problema es que, medio año después, Uber recibiría un mensaje en su chat corporativo interno. El mensaje empezaría diciendo que la empresa había sido hackeada, y lo enviaría una persona que, en ese preciso momento, estaba bajo vigilancia oficial de la policía británica. La policía hizo todo bien, y precisamente por eso ocurrió el desastre. Analicémoslo paso a paso. El 24 de marzo de 2022 detuvieron a 7 personas. Todos tenían entre 16 y 21 años. El 1 de abril presentaron cargos contra 2, Arion Curtey y un adolescente de 17 años cuyo nombre el tribunal no revelaría jamás debido a su edad. En el caso aparecería como anónimo, y adelantándome, permanecerá anónimo para siempre. Las formulaciones de la acusación sonaban secas: acceso no autorizado a computadoras, fraude mediante engaño, extorsión. Detrás de esas palabras burocráticas estaban Nvidia, Samsung, Microsoft y Okta. Y aquí surgió un detalle que al principio pasé por alto, pero luego releí los materiales de nuevo. No fue su primer arresto. A ambos los habían detenido ya en enero de 2022. Es decir, antes de Nvidia, antes de Samsung, antes de Microsoft. Los detuvieron, los interrogaron y los dejaron en libertad provisional mientras avanzaba la investigación. Piénsenlo bien. Todo lo que el mundo vio en febrero y marzo, toda esa cascada de hackeos que sacudió a la industria, fue cometido por personas que ya estaban en el punto de mira de la policía. Los dejaron libres y siguieron hackeando.
fue el primer intento del Estado por detenerlos. Fracasó. Y como se sabría después, no fue el último intento fallido. Tras las detenciones de marzo, el canal de Lapsus Dollar guardó silencio. Para abril, archivaron al grupo. En los informes del sector aparecieron formulaciones pulcras sobre el cese de la actividad, la identificación de los miembros y la neutralización de la amenaza. Los especialistas en seguridad empezaron a redactar manuales sobre las lecciones aprendidas. La industria respiró aliviada. El silencio duró 5 meses. Ahora, la parte más extraña de esta historia y quizás la ironía más amarga que he encontrado en casos así. ¿Recuerdan cómo terminó el conflicto con Doxbin? La comunidad publicó su nombre, su dirección y un video nocturno frente a su casa. Eso significaba una cosa. Tras su arresto, Arion Curtai no podía quedarse físicamente donde vivía. Todos conocían su identidad. Y el entorno del que provenía es uno donde el swatting y las visitas a domicilios son la forma de resolver rencillas personales. Él mismo aprendió eso en Recursion Team. El Estado se enfrentó a un dilema. Debían proteger al adolescente acusado de las personas a las que él mismo había provocado. Y lo alojaron en una habitación de un hotel de la cadena Travelodge, bajo vigilancia, con condiciones de libertad que prohibían explícitamente el acceso a Internet. La solución perfecta. Un espacio aislado, control, cero acceso a tecnología, cero computadoras. ¿Qué podría pasar en una habitación de hotel? He estado pensando en esta decisión durante bastante tiempo, y cuanto más lo hago, más clara veo la falla. El error no fue el hotel. El error fue la visión del mundo de la que surgió esa decisión. Todos, la policía, el tribunal, el servicio de vigilancia, partían de la base de que un hacker necesita una computadora. Quiten la computadora y el hacker está neutralizado. Lógico, comprensible. Así piensa cualquier adulto normal. Pero ante ellos no había un hacker al uso. Ante ellos había un hombre cuya arma nunca fue el hardware. Su arma era la labia, la audacia y una absoluta falta de noción sobre lo que significa que existan puertas cerradas. Y además, no entendían lo principal. Creían tratar con un criminal que sopesa riesgos. El juez lo diría después con total claridad. Él estaba decidido a cometer nuevos delitos graves si se presentaba la ocasión. No, era una inclinación. No, podía volver. Estaba decidido, mientras se encontraba bajo investigación, bajo vigilancia y bajo la amenaza de una condena real. Para él no era un trabajo, ni era un negocio. Era lo único que sabía hacer realmente bien, y no pensaba parar. El 15 de septiembre de 2022, los empleados de Uber empezaron a recibir un mensaje en su chat interno de trabajo. Al principio, se rieron de él. El 15 de septiembre, en el chat corporativo general de Uber, una empresa con una facturación de decenas de miles de millones de dólares que opera en 70 países, apareció un mensaje en el que un desconocido anunciaba que era hacker y que Uber había sufrido una filtración de datos. La primera reacción de los empleados fueron bromas. Alguien envió un emoji. Alguien supuso que era un simulacro del departamento de seguridad. Otro, que un compañero se había olvidado de bloquear su portátil y le estaban gastando una broma. Unas horas después, Uber desconectaba sus sistemas internos uno tras otro. Vamos a analizar cómo entró, a grandes rasgos, porque no hacen falta detalles. La esencia de este ataque es lo simple que fue. Paso 1. No hackeó a Uber, compró. Las credenciales de un contratista que trabajaba para la empresa estaban a la venta en un sitio de la Dark Web. Un producto común, como hay miles allí.
El precio de esos accesos es bajo. Paso 2. La contraseña no funcionó por sí sola porque había autenticación de 2 factores. Esa misma que a todos nos recomiendan activar insistentemente y con razón. El sistema solicitó la confirmación en el teléfono del propietario y ahí, en vez de rendirse, volvió a pedir la confirmación. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. El teléfono del contratista se convirtió en un flujo constante de notificaciones. Esto se llama fatiga de autenticación multifactor y no se basa en la tecnología, sino en la psicología humana. Tarde o temprano, uno pulsa confirmar solo para que esto pare. El contratista resistió. No confirmó nada. Entonces el hacker le escribió por mensajería, haciéndose pasar por un empleado del departamento de TI de Uber. La leyenda era elegante. Es un error de nuestro sistema. Las notificaciones llegan por un fallo. Confirme una solicitud y pararán. El hombre confirmó. Un segundo. Un solo toque de una persona cansada que solo quería que su teléfono se callara. Ese es el precio de entrada a una corporación valorada en decenas de miles de millones de dólares. Luego empieza la parte que todavía avergüenza a los especialistas en seguridad. Una vez dentro de la red, no se puso a inventar esquemas complejos. Simplemente se puso a mirar qué había en las carpetas compartidas y encontró un script de servicio donde estaban escritas, en texto plano, las credenciales de administrador del sistema de gestión de accesos privilegiados. ¿Entienden la ironía? El sistema de gestión de accesos privilegiados es una caja fuerte especial en la que la corporación guarda las llaves de todos sus sistemas, precisamente para que las llaves no estén tiradas por cualquier parte. La contraseña de esa caja fuerte estaba en un archivo de texto en una carpeta de red. A raíz de esto, un joven de 18 años, sentado en una habitación de hotel británica, obtuvo derechos de administrador sobre prácticamente todo lo que tiene Uber. Infraestructura en la nube, correo corporativo, servicios internos, sistemas de seguridad de dispositivos finales y la plataforma donde la empresa recibía reportes de vulnerabilidades de investigadores de todo el mundo. Accedió a los informes sobre brechas en los sistemas de Uber que aún no habían sido cerradas, es decir, a la lista de todos los puntos débiles conocidos de la empresa, cuidadosamente recopilados por la propia compañía en un solo lugar. ¿Y qué hizo con todo esto? Escribió en el chat general que era un hacker. Ni rescate, ni demandas, ni cifrado de datos. Podía haber paralizado el servicio que ese día utilizaban millones de personas. En lugar de eso, se dio a conocer y añadió en el mensaje que los conductores de Uber merecen una paga más alta. He aquí toda la esencia del lapsus dólar en una sola frase. Alguien con acceso total a la infraestructura de una corporación global lo utiliza para opinar sobre los salarios de los conductores. Esto no es un crimen por beneficio, es una actuación. No buscaba la caja, buscaba el escenario. Uber vinculará oficialmente el ataque con lapsus dólar. En esos mismos días, el servicio FinTech Revolut también será atacado. La prensa hablará de un adolescente que hackeó a Uber, mientras los investigadores de seguridad se comunicarán con él directamente, relatando después que se comportaba como alguien que simplemente se estaba divirtiendo. Estaba bajo vigilancia policial. Tenía prohibido usar internet. No tenía ni computadora ni laptop. Y 3 días después, desde esa misma habitación de hotel, cometerá un hackeo del que se hablará todavía una década. Su arma será el televisor colgado en la pared frente a la cama. La mayor filtración en la historia de la industria de los videojuegos comenzó con una simple publicación en un foro de fans, el 18 de septiembre de 2022, en GTA Forums.
el sitio donde los seguidores de la serie Grand Theft Auto llevan discutiendo los juegos un par de décadas. Un usuario bajo el alias TheaPotuberHacker abrió un hilo. El apodo se traduce aproximadamente como tetera que hackeó a Uber. Ni siquiera intentó romper el vínculo entre ambos casos. Al contrario, firmó con su crimen anterior, como un artista firma un cuadro. En el hilo había 90 videos. Cerca de una hora de grabaciones de gameplay de una versión temprana de Grand Theft Auto 6, un juego que la industria esperaba desde hacía casi 10 años y del cual Rockstar Games no había revelado absolutamente nada al público. En pocas horas, esos videos se difundieron por todo Internet. El mundo vio por primera vez una versión incompleta, cruda y técnica del proyecto más esperado en la historia de los videojuegos. El escenario, los personajes, las mecánicas, todo lo que el estudio había mantenido en secreto absoluto durante años. Rockstar confirmó la autenticidad de la filtración. La compañía declaró estar sumamente decepcionada por lo ocurrido y que esto no afectaría el desarrollo del juego a largo plazo. Los abogados comenzaron a enviar solicitudes de eliminación de los videos por todo Internet, lo que, por supuesto, produjo el efecto contrario y obligó a un número aún mayor de personas a descargarlos. Entró usando el método conocido: credenciales de un empleado comprometidas, acceso a la red interna y, desde allí, al chat de trabajo del estudio. El mismo estilo que con Uber hace 3 días. Sin magia, sin hackeos de cifrado, solo una contraseña ajena y mucha audacia. Afirmaba haber sustraído no solo los videos, sino también el código fuente, tanto de la 6ª parte como de la 5ª. Respaldó parte de estas declaraciones. Publicaba fragmentos de código bajo petición, cuya autenticidad fue confirmada por desarrolladores de mods experimentados. Intentaba contactar a Rockstar y exigía negociar. Todo esto ocurría desde una habitación de hotel. Ahora el cómo. Y aquí empieza lo que, probablemente, les hizo ver este video. No tenía computadora. Se la habían incautado. Las condiciones de su libertad le prohibían conectarse a la red. Estaba bajo vigilancia policial. En la habitación había un televisor. A ese televisor conectó un Amazon Fire Stick, un pequeño dispositivo del tamaño de una memoria USB. Millones de personas lo compran para ver series, un aparato que hay en 1 de cada 2 hogares. A través de su teléfono se dio acceso a Internet, conectó un teclado y un ratón. El televisor del hotel se convirtió en su monitor. Un Amazon Fire Stick cuesta unos $50. Una investigación judicial posterior determinará que reparar los daños de este ataque le costó a Rockstar Games cerca de $5 millones, sin contar los miles de horas de trabajo de sus empleados. $50 contra 5 millones. Un dispositivo para ver series contra el estudio que crea el juego más caro en la historia de la humanidad. Una cifra contra otra. Y no hay nada más que explicar. El 22 de septiembre de 2022 lo detuvieron en Oxfordshire por 2ª vez. O mejor dicho, por 3ª si contamos el episodio de enero. Esta vez no lo soltaron. El juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, duró 7 semanas. Empezó con un problema para el cual el derecho británico tiene un procedimiento específico que se aplica en casos muy raros. Los psiquiatras concluyeron que Arion Cortey no es capaz de participar en un proceso judicial ordinario. Tiene una forma grave de autismo. No podía comprender el proceso, dar instrucciones a la defensa ni responder a la acusación como lo requiere la justicia. Un juicio común se volvió imposible, pero tampoco podían dejarlo libre. Por eso aplicaron un procedimiento llamado establecimiento de hechos. El jurado no decidió sobre la culpabilidad. El jurado respondió a una sola pregunta.
¿Cometió esta persona los actos descritos? No si es culpable, sino si lo hizo. En agosto de 2023, el jurado respondió: sí, lo hizo. Al segundo acusado, aquel adolescente sin nombre, lo juzgaron por la vía ordinaria. Lo declararon culpable de 2 cargos de fraude, 2 cargos de acceso no autorizado a sistemas informáticos y 1 cargo de extorsión. La sentencia: 18 meses de supervisión de rehabilitación para menores, de los cuales 3 meses son de vigilancia intensiva. 18 meses de supervisión por participar en el hackeo de Microsoft, Nvidia y Samsung. A veces, el sistema funciona de forma más suave de lo que uno podría imaginar. Con Arion Curta y todo fue distinto. El 22 de diciembre de 2023, la jueza Patricia Lis dictó sentencia. Mientras estaba bajo custodia, se acumularon decenas de reportes por daños y daños a la propiedad. Su comportamiento en una institución cerrada fue agresivo. Pero eso no fue lo decisivo. Lo decisivo fue la evaluación de sus intenciones. La jueza dictaminó: él sigue decidido a cometer nuevos delitos graves si se le presenta la oportunidad. La sentencia: reclusión indefinida en una institución psiquiátrica de tipo cerrado. El dictamen fue claro: permanecerá allí de por vida, a menos que los médicos consideren que ya no representa un peligro para la sociedad. No es una condena. No es una cantidad de años que uno pueda cumplir para salir. Es un estado sin salida en el calendario. Un joven de 18 años recibió una sentencia vinculada no al tiempo, sino a un informe médico. Pensé mucho en cómo tomar esto, y no tengo una respuesta definitiva. Por un lado, el Estado admitió por primera vez algo que no reconoció durante años. No se enfrentan a un criminal racional que sopesa riesgos y beneficios. Con alguien así, ningún esquema de disuasión habitual funciona. Lo detuvieron, lo soltaron, le confiscaron equipos, lo pusieron bajo vigilancia. Él continuó. No por codicia, simplemente porque no podía evitarlo. Por otro lado, es el único caso que conozco donde, por delitos informáticos, se aisló a una persona de forma prácticamente indefinida. Y aquí es donde esta historia debería haber terminado. De forma bella, sombría, definitiva, no terminó. En el verano de 2026 se supo que la orden de internamiento indefinido fue revocada. Arion Curta fue trasladado de una institución médica cerrada a una prisión común. Esto solo significa una cosa: los médicos cambiaron el diagnóstico y fue declarado apto para enfrentar un juicio normal. El nuevo proceso está fijado para noviembre de 2026. Ese mismo juicio ordinario que era imposible hace 3 años. Los cargos incluyen, entre otros, Uber, cuyos daños por el hackeo se estiman en unos $3 millones, el acceso a los datos de los clientes del servicio FinTech Revolut y un episodio de extorsión contra empresas de telecomunicaciones británicas. Es decir, en el momento en que ustedes ven este video, la historia del Lapsus Dólar aún no está escrita. El desenlace llegará en cuestión de contados meses. Y ahora, permítanme decir aquello por lo que reuní todo esto. Estamos acostumbrados a pensar que una ciberamenaza seria parece un búnker militar, un programa estatal y un presupuesto con 9 ceros. Que detrás de los grandes hackeos hay servicios de inteligencia, institutos, ejércitos de especialistas. Esta imagen es cómoda, porque explica por qué nos hackearon. Jugaban contra nosotros los demasiado fuertes. Lapsus Dólar destruyó esa imagen hasta los cimientos. En año y medio, unos pocos adolescentes, operando desde dormitorios y habitaciones de hotel, penetraron en empresas cuyos presupuestos de seguridad superan los presupuestos militares de estados pequeños. Y apenas usaron tecnología,
Sus herramientas fueron la fatiga humana, la codicia humana y la cortesía humana. Un contratista agotado, que pulsa un botón para silenciar notificaciones. Un empleado dispuesto a vender su contraseña de administrador por dinero. Un archivo de trabajo con la contraseña de administrador, olvidado en una carpeta compartida por pura comodidad. Ninguno de estos fallos se arregla con una actualización. No existe un parche para el ser humano. Precisamente por eso los esquemas de este tipo no van a desaparecer. Son más baratos que cualquier hackeo técnico. No requieren formación y golpean en el único lugar que es imposible cerrar. En el deseo humano de que, por fin, te dejen en paz. Las empresas pasaron 30 años reforzando muros. Y entraron a través de quien mantiene estos muros. Y una última cosa. De todo lo que encontré sobre este caso, lo que realmente me impactó no fue la escala de los hackeos, ni los 5 millones de daños, ni los 190 gigabytes de código fuente de Samsung. Lo que me impactó es que no se detuvo, ni tras la primera detención, ni tras la segunda, ni bajo vigilancia, ni sin ordenador, ni bajo la amenaza de perder la libertad. En su billetera estaba una suma que bastaría para vivir bien, y cualquier lógica racional decía: detente, ya ganaste. No se detuvo, porque nunca necesitó el dinero. Solo necesitaba demostrar que podía, y lo más aterrador de esta historia ni siquiera es que lo lograra. Lo más aterrador es que, ahora mismo, hay miles como él en la red, y la mayoría no comete su error principal. No se lo cuentan a nadie. Con ustedes estuvo Mr. Dark Web. Hasta la próxima investigación.